En este compendio mostraremos un trozo de historia, tal vez la más brillante, del fútbol desarrollado por equipos representativos de la línea 324. En la década del 70 sobresalió un poderoso equipo de la línea 324 que ganó el campeonato Interfábricas en 1974. Diversas empresas participaron con sus equipos, entre ellos, La Lamparita, Sayar, Platex, Johnson, Orbea, Espreafico, Cilana, Ferroductil, Rodia, Ducilo, Rigolo y la línea 324. Ese equipo tenía como base a grandes jugadores, y su técnico, Antonio Goncalves Mo, un notorio exjugador, de gran ascendencia sobre el plantel, presentó en la final del campeonato que se disputó en la cancha de la Platex, el 25 de noviembre de 1974, a los siguientes jugadores. En el arco Rubén Caglia, defensores, Carlos Ortega, Juan Álvarez, Pedro Payares y Horacio Caglia. Los mediocampistas Héctor Vieira, José Pedroso y José Cray. Y los delanteros Carlos Senia, Francisco René Morales y Rito Romero. Ganó la línea 324, 1-0 con gol de Francisco René Morales. En el año 1978 Argentina festeja el campeonato del mundo que obtiene su selección de fútbol dirigida por César Luis Menotti. Le gana al seleccionado de Holanda por 3-1 en tiempo suplementario con goles de Kempes y Bertoni. El equipo nacional formó con Fillol, Olguín, Galván, Pasarella y Tarantini, Ardiles, Gallego y Kempes, Bertoni, Luque y Ortiz. Quilmes Atlético Club obtiene el certamen nacional de fútbol consagrándose campeón en Rosario. Ese año, y con la vestimenta naranja del Holanda subcampeón del mundo, la línea 324 en cancha de la IMBA, Instituto, Maestría, Progreso, Acción, Escuela Técnica dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, la línea 324 comienza una década de profusa y exitosa actividad futbolística. El suboficial mayor Roda, padrino de Francisco René Morales, ese gran goleador, es quien brinda las instalaciones para dicho lanzamiento. Traba una buena relación con Ricardo Murcia, quien había pertenecido a la Fuerza Aérea en Córdoba, y lo relaciona con el Club Quilmes. Esto sería de mucha importancia en el futuro, ya veremos por qué. En 1979 Ricardo Murcia es ascendido en la empresa al cargo de encargado de la administración y toma a su cargo la tarea de dirigir el equipo. Para financiar el fútbol implementa una rifa mensual, cuya ganancia podía cubrir parte de los gastos y el resto de los costos como pago de árbitros, canchas, vestimenta, viajes y viáticos, los cubre con una red de sponsores, por lo general proveedores de la línea 324. Para 1981 incorpora al equipo a los torneos organizados por la línea 148 que dirigía Antonio Tirinato y se jugarían en la cancha de Avenida Moscón y la FINUR de Quilmes Oeste. Se nuclean las líneas de colectivos por iniciativa de Tirinato, socio del Halcón Sociedad Anónima, y germina la idea de fundar un club para intervenir en los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino. Pocos años antes se había fundado Defensa y Justicia, equipo de Florencio Varela, impulsado y solventado en gran parte justamente por la empresa El Halcón. Este club, Defensa y Justicia, conocido como El Halcón de Florencio Varela, llega a participar, luego de 20 años en la segunda categoría del fútbol argentino. Volviendo a la creación de un club que representara a las líneas de colectivos, en una asamblea del año 1983, se eligen autoridades provisorias, siendo elegido por unanimidad el señor Ricardo Murcia como presidente, como tesorero el señor Rafael Moreno y como secretario el señor Antonio Tirinato. Se dispone a abrir una cuenta en el Banco Río de la Plata e inscribir al Club Social y Deportivo Líneas Unidas en Personas Jurídicas de La Plata, Buenos Aires. Las líneas fundadoras fueron línea 148, línea 324, línea 98, línea 129, línea 293, línea 263, línea 178, línea 168, línea 85, línea 22, línea 17, línea 257, línea 354, línea 500 y línea 603. Los campeonatos en la avenida Mosconi duraron hasta 1986, y allí la línea 324 obtuvo 2 campeonatos, y la línea 583 de la misma empresa primera junta un subcampeonato.
Se destacaron equipos como los de las líneas 354, Thalesa, un campeonato, y de la línea 129, Transportes Río de la Plata, con 2 subcampeonatos. En 1983, la línea 324 participa de la Copa Aniversario de la ciudad de Quilmes, torneo nocturno amateur del primerísimo nivel, jugado en horario nocturno en el estadio del Club Quilmesito en Guido y Sarmiento. El mejor equipo amateur de la historia de Quilmes, Azpiolea, se consagra campeón en definición por tiros penalti, ante la escuadra reforzada de la línea 324. En dicho campeonato Azpiolea y la línea 324 terminaron invictos, y solo la suerte de los penales le privó a 2000 hinchas de la línea 324 festejar tan preciado campeonato. Jugadores de la talla de los hermanos Ricardo, Lito y Pedro Lobo, Cigogna y Carlos Senia, y otros menos prestigiosos, pero que no desentonaron como Romero, Murcia, Boyi y La Manía, entregaron todo por la camiseta bordeaux y crema. La imagen catapultó a la línea 324 a niveles muy altos en la consideración de la gente. Es así que se efectúan invitaciones desde el interior del país y el equipo se presenta en Mar del Plata, Diamante, Entre Ríos, Mendoza y Córdoba. A partir del año 1980, el presidente de la Comisión de Fútbol de Quilmes, señor Del Moro, venía prestando jugadores de cuarta división para engalanar el equipo que hacía de local en la cancha número 1 del Parque de la Cervecería y Maltería Quilmes. Vistieron la camiseta jugadores de inmensa categoría como Omar el Indio Gómez y Ronald Baroni. Uno campeón de ese Quilmes del 78 y el otro un joven que sería años más tarde delantero de la selección peruana. Pasaron otros jugadores del Club Quilmes que llegaron a jugar en primera categoría del fútbol argentino como Pedro Armani y Alejandro Mulet. Se visitaron las canchas de Club Claypole, Club Argentino de Quilmes entre otras, y se lo hizo a los fines de jugar contra equipos de jugadores en oferta para los clubes, y presenciaban dichos cotejos representantes de jugadores y directores técnicos de clubes. De dichos cotejos se efectivizaron contrataciones, por ejemplo la de los hermanos Alves, ex Boca Junior, de Felipe, ex Huracán, y entre los representantes, Carlos Mascardi y Septimio Aloisio. México 1986. La selección argentina de fútbol, conducida por Carlos Salvador Vilardo y la consagración de Diego Armando Maradona, conseguía el segundo título ecuménico. Invicta le gana la final al equipo de Alemania Federal por 3-2, con goles de Brom, Valdano y Burruchaga. Ese 29 de junio de 1986, la Argentina formó de la siguiente manera: Pumpido, Olarticoechea, Brom, Ruggeri y Cuchufo, Héctor Enrique, Giusti, Batista y Maradona, Burruchaga y Valdano. Hacia 1986, amigos de Ricardo Murcia, los doctores Roberto Urli y Luis Rodríguez, ofrecen donar 2 hectáreas de tierracita en el barrio Santa Sofía de Florencio Varela, y José Barba, hermano de Salvador Barba, socio de la línea 324, ofrece algo similar en el barrio Nueva Villa Argentina, una tercera parte de la vieja estancia de la familia Montalbano y que había recibido como herencia. Avanza la suscripción de socios para el Club Líneas Unidas, teniéndose inscriptos unos 3.000 socios con una cuota de 2 australes mensuales. Se dispuso cobrar solo la primera cuota hasta tener la personería jurídica. Por la cercanía y con el permiso de los herederos de la familia Montalbano se hacen obras de nivelado de terreno, se colocan los arcos y se comienzan con torneos que suplen los de la avenida Mosconi. La afluencia del público es numerosa y el primer campeonato lo obtiene la línea 324 ante un duro rival como el representativo de la línea 263, con un gol de Antonio Lezcano. Se necesitaba el apoyo de las empresas para poder contar con los permisos de cambiar días de trabajo de los jugadores, pues se jugaría íntegramente con personal dependiente de cada empresa. La respuesta nunca llegó. La línea 324, la línea líder, fue la primera en recibir trabas a dicho pedido por parte de la empresa Primera Junta. Su directorio resuelve no dar apoyo a su representativo deportivo. Inexplicablemente toma la decisión de anular el sistema de rifas, y Ricardo Murcia queda solo con el apoyo de sponsores, pero sin sustento institucional para la obra de envergadura que lideraba conjuntamente con otras empresas. Al poco tiempo, la empresa Primera Junta sufre un conflicto societario de gran envergadura y el equipo de la línea 324 sufriría las consecuencias.
La primera fue el estancamiento de los sueños de llevar un club a la AFA, la segunda, la pérdida de la posibilidad de tener cancha propia y tercero, que lentamente el resto de las líneas fueran abandonando los torneos. En el resto de las empresas sucedían cosas parecidas, y salvo las líneas 17 y 603, todas denegaron el apoyo o jamás contestaron. Todos comprendimos de repente con dolor, que el individualismo con que se manejan hacia adentro y hacia afuera las empresas de colectivos era atroz. Demostraron que son empresas que solo los une el negocio y los desune el canibalismo interno y externo. La década del 90 daría fe de ello. El sueño del fútbol para líneas unidas terminó hacia fines de los 80, y allí donde se podría haber tenido un estadio, hoy ese espacio lo ocupa un cementerio. También partieron a los cementerios la mayoría de las empresas con su individualismo en los 90. Fueron fagocitadas por grupos económicos que hicieron estragos con ayuda del poder político. La vieja concepción del negocio del colectivo que no se ayornó, que nunca entendió o no quiso entender que sin unión no hay fuerza, en la década del 90 el 70% de las empresas quiebran y las prestaciones las pasa a brindar unos pocos grupos económicos. La línea 324 como equipo de fútbol dejó un grato recuerdo, pues complementó el deporte con el trabajo. Se caracterizó por obtener logros para la imagen, para la atracción de la familia y usuarios de los servicios, y cumplió la tarea especialmente importante de enseñar al ser humano a dominar consciente y responsables sus reacciones instintivas, uniendo grupos de trabajadores y admiradores tras un sueño. Reportaje del año 2009 a Ricardo Murcia. ¿Cuál sería la selección de todos los tiempos mirado a la distancia? Nos contestaba que era muy difícil, pues la línea 324 tuvo muy buenos jugadores. Ante la insistencia nos dijo que puesto por puesto, tal vez no los mejores, pero sí los que más satisfacciones dieron, podrían ser Rubén Cuadria, Arturo Ruiz, Jorge Agüero, Pedro Payares y Horacio Cuadria, Roberto Gopli, Roberto Maidana y Antonio Lezcano, Carlos Senia, Francisco René Morales y Walter Galván. Al finalizar el reportaje le preguntamos sobre qué le dejó esa experiencia. Fue hermoso, me siento orgulloso, dijo Murcia y continuó. Conocí un ambiente sagrado, un estado que mágicamente unía a todos. Parecían otras personas en un vestuario, dentro de los campos de juego, en los viajes, en las comidas. Realmente un ambiente de confraternidad. Felicidad y tristeza compartida, ambiente de desafíos, pero también de efusivas muestras de cariño ante un triunfo, tras un gol, tras nuestro gol. Por eso tal vez nos abrazábamos todos, tal vez por eso queríamos que fuéramos más, tal vez por eso cada participante, desde el cuerpo técnico, pasando por los jugadores y hasta los utileros, vivíamos este bendito deporte tan intensamente. Sí, parecía que hasta los que vendían choripán, eso tan argentino, eran de otro mundo, y no, eran del mundo del fútbol, eran de esta mágica fábrica de hacer amigos. Valió la pena, sí mi amigo, valió la pena.